Muy buenas a todos, hoy hablaremos acerca de uno de los bombarderos más famosos como también uno de los más efectivos y sobre todo más terroríficos de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del bombardero Junkers Ju-87, también conocido como Stuka, en donde fue una de las armas más terroríficas en las primeras etapas de la guerra. El Stuka fue un bombardero en picado diseñado por la compañía de aviones Junkers, en donde se convirtió en uno de los aviones más reconocibles de la guerra, y más por el infame sonido hecho por los bombarderos en picado. Se le debe a una de las armas más terroríficas, ya que es famoso por sus ataques de bombardeos contra pelotones, aldeas, pueblos, ciudades, puertos, mares, etc. y por lo cual causa gran pánico y temor durante la guerra, sobre todo por su sirena instalada en el avión. Así que hoy hablaremos sobre este bombardero y sobre su aterrador sonido. Yo soy Daniel Portilla, así que comencemos. Antes que empieces a ver el video, me harías un gran favor suscribiéndote al canal. De esta manera puedo ver que les encantan los videos y yo me siento con el motivo de subir contenido. Así que no lo pienses más y suscríbete al canal. Ayudarás bastante y no te tomará menos de 10 segundos. El bombardero Junkers Ju-87, también conocido como Stuka, era un bombardero en picado y un avión de ataque a tierra. En sus comienzos participó en los cielos por primera vez en 1935, durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. El bombardero Ju-87 hizo un debut en combate con la Legión Cóndor de la Luftwaffe y luego sirvió en las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba diseñado por unas alas de gaviota invertidas en la aeronave y el tren de aterrizaje con un salpicado fijo, lo que la hace fácilmente identificable, en donde estaban montadas en los bordes delanteros de las patas, carenadas con unas sirenas Ranhai, conocidas como trompetas de Jericho, que se convirtieron en un símbolo de propaganda del poderío alemán, y las llamadas victorias del ataque relámpago en los años de 1939 a 1942, además de proporcionar retroalimentación audible a los pilotos de los aviones Stuka. Tras la caída de Francia en 1940, se utilizó para atacar a los barcos en el Canal de la Mancha, el cual el bombardero Stuka fue responsable de más hundimientos de barcos que cualquier otro avión. Los bombarderos Stuka se centraron en los aeródromos costeros y las estaciones de radar, pero en agosto de 1940 las grandes pérdidas de los combatientes defensores los obligaron a retirarse de las operaciones, ya que este avión era pobremente armado, era lento y altamente vulnerable, el cual no podría operar sin superioridad aérea sobre el campo de batalla, como también sin apoyo de otras aeronaves más veloces y mejor equipados. Pero ahora nos preguntamos para qué sirven las sirenas del bombardero Stuka, se preguntarán, y es que sus razones de haber puesto este sonido tan peculiar en un avión es que el sonido causaba grandes miedos psicológicos, porque era un avión bombardero en donde cada civil situado en su casa o trinchera no sabía por dónde le iba a llegar la explosión. Su sonido era tan confuso y a la vez tan terrible que simulaba un avión golpeando el suelo. Aún así, primero se asoció con un avión muy específico, y es que la Luftwaffe simplemente quería asustar a los civiles ingleses y rusos. Tenemos que tener en cuenta de que el bombardero en picado Junkers 87 fue el primer avión de combate en producción masiva al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en donde se perfeccionó en la Guerra Civil Española y estuvo listo para enfrentarse a los grandes ejércitos franceses, británicos y más tarde al ejército soviético. Se trataba más del sonido que hacía el bombardero en picado cuando se acercaba a un objetivo terrestre, que de su habilidad en el aire, que era lo mejor en ese momento. Fue apodado las trompetas de Jericho. Todo ese sonido aterrador que pasaba en el frente de batalla fue sin duda con fines propagandísticos, en donde las sirenas estaban unidas al borde de ataque de las alas, justo delante del tren de aterrizaje fijo del Stuka. El sonido fue diseñado para ser memorable, debilitar la moral del enemigo e infundir un miedo generalizado. El bombardero Stuka, con la misión de un avión de apoyo y ataque a tierra, es sorprender al enemigo y causarle el mayor daño posible. Para ello es fundamental de que sus enemigos se den cuenta del ataque lo más tarde posible y no tome contramedidas para repeler o minimizar los posibles daños del mismo, poniéndose a cubierto. Por ejemplo, en este sentido, la sirena para lo único que servía era para anunciar el ataque, que este fuera detectado con mayor antelación y poder tomar las medidas pertinentes. La alarma o sirena, o también conocida como las trompetas de Jericho, hay que tener en cuenta una cosa, y es que los Stukas hacían sonar sus alarmas de manera relativa, y aquí vamos a dar un análisis más profundo sobre el sonido que producían los Stukas, en donde tuvo éxito o no hubiera sido copiado por otros aviones, cosa que no sucedió. Desde luego me pongo en la piel de un pobre soldado polaco en una trinchera y oyendo el ruido de estas sirenas. Debió ser una experiencia terrible, y es que psicológicamente debió ser horroroso. Además de eso sumamos las explosiones, la metralla y el desconcierto, como también otros factores. La sirena de los Stukas era un poco como las sirenas de alarma que se instalaban en las ciudades para alertar a la aviación de los bombardeos. Su uso indicaba la llegada del peligro y la necesidad de buscar el refugio lo más rápido posible. Cuando volvía a sonar significaba que el peligro había pasado y volvía la tranquilidad. El funcionamiento de la sirena se tiene en cuenta de que al indicar el sonido del Stuka no se conectaba al iniciar en picado, sino cuando el piloto le parecía adecuado o le era ordenado activarla. Según relatos de soldados que sufrieron repetidos ataques del Stuka, ni estaba la
la sirena siempre activada ni mucho menos en la primera pasada. Por lo demás, sabiendo el ruido que produce un avión en ese entonces, es decir el motor, ya de entrada por el cual el efecto sorpresa es inmediatamente relativo. La idea era aterrorizar lo suficiente a quienes estaban bajo ataque. El uso de la sirena a partir de la segunda oleada o la segunda pasada, para olvidarse de intentar defenderse cuán efectivo haya sido. Temo que solo puede corroborarlo quien haya sufrido y sobrevivido a tales ataques. Lo cierto es que más allá del pánico que causa un ataque aéreo, tras un par de veces no causaría ya especial efecto. Muchos expertos mencionan que la sirena fue efectiva pero solo a comienzos de la guerra en Europa, en lo que sería Polonia, Francia y luego en la Unión Soviética. Era un arma innovadora aquello del bombardeo en picado y por supuesto el sonido de la sirena era un sinónimo de muerte y destrucción. Además de que en Polonia tuvo poca oposición ya que la Luftwaffe anuló la aviación polaca y sus defensas aéreas eran escasas. Luego y sobre todo en la batalla de Inglaterra resultó ser un arma poco eficaz ya que tenía una competencia bastante grande al ser presa fácil de los veloces aviones ingleses, como los aviones Spitfires. Los pilotos alemanes de los aviones Stuka se enfrentaban a una muerte segura en cada incursión hacia las costas inglesas. Hubo en un momento en que estos pilotos alcanzaron un alto porcentaje de solicitud de baja por enfermedad, solo para librarse de una incursión mortífera sobre el canal. Pero debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que la efectividad militar de la sirena era algo relativo por los siguientes motivos. Y es que las trompetas de Jericho contra las que se pueda pensar no se instalaban en todos los aviones Stuka. Era habitual ponerlas pero no obligatorio, y muchos de los aparatos no las llevaban o se las retiraban en función del uso que se les fuese a dar. El Stuka no era un avión pensado para atacar gente, ni a soldados ni a civiles, sino un avión que aportaba una artillería de precisión al despliegue de las unidades de tierra. Por tanto, atacaba fundamentalmente fortificaciones, trincheras, buques o tanques, casos en los cuales el factor psicológico es prácticamente relevante en ciertos aspectos y circunstancias. El ruido de las trompetas que se puede escuchar en las películas de guerra era inferior en muchas ocasiones al silbido de los proyectiles soltados en picado por el avión, o incluso al propio sonido del motor, que al bajar en el picado aullaba notablemente, en donde las trompetas se pensaron para potenciar el ruido del motor. Ahora nos preguntamos si las sirenas causaban algún tipo de efecto especial, desorientación por ruido, o si su sonido rebotaba en las paredes de las trincheras o se amplificaba al golpear de las corazas de tanques y buques, ensordeciendo parcialmente a los tripulantes del vehículo atacado. Eso sí funcionaría en esos casos. Es posible que la sirena característica del Stuka se interpretase también como un símbolo de avión moderno, como lo fue el Ju-87 al principio de su vida operativa, pero tenía un problema bastante grave, y el único problema era que alteraba la aerodinámica del bombardero Stuka, lo que provocaba suficiente resistencia como para reducir la velocidad del avión a 20 millas por hora y convertirlo en un blanco más fácil para los defensores. Por estas circunstancias no operaba en ciertas operaciones durante la guerra, por lo cual finalmente las sirenas se retiraron y se instalaron silbatos en las bombas para lograr el mismo efecto psicológico y más efectivo y menos riesgoso. Los bombarderos Stukas que afectaban ataques a tierra, solo unos cuantos llevaban la sirena, o bien el piloto solo la activaba cuando sabía que el objetivo terrestre no podía responder a su fuego y ya se había perdido el factor sorpresa, pero desde luego y concluyendo, los que sufrieron este tipo de ataque lo recuerdan con pánico, por lo que fue inmersamente efectiva como arma psicológica en donde fue un terror a quienes se enfrentaron a este bombardero. Y bueno, esto sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.